y habíamos dicho, y habíamos analizado que a partir del siglo XV, cuando se forman los estados nacionales, es donde surge la inquietud sobre el origen de la riqueza de los países. Entonces, la economía, ¿en qué se centra? En lo que nosotros llamamos teoría del valor, que sería teoría de los precios. ¿Por qué estudia la teoría del valor y la teoría de los precios? Porque en realidad, cuando uno intercambia bienes o servicios, es clave determinar el valor del bien. También había dicho que se llama teoría del valor por una cuestión histórica, sino lo que estoy analizando es cómo se determina el precio de lo que vendo. ¿Por qué me interesa la teoría del valor o teoría de los precios? Porque acuérdense que Smith dio en la clave sobre el origen de la riqueza. El origen de la riqueza está en la producción de bienes. Y esos bienes se generan a través del trabajo. Entonces, lo que hizo Smith, sentar las bases para definir el concepto de riqueza para un país. Un país es rico cuanto más bienes produce. Una vez que yo delimité el concepto de riqueza, me interesa saber cómo se determina el valor del bien, y después me va a interesar a qué personas le corresponde el bien una vez que está vendido, es decir, cuántos participan del proceso de producción, cuánto se lleva cada uno de los que participan en el proceso de producción. Entonces, acuérdense que anterior a Smith, el concepto de riqueza estaba asociado al trabajo de los mercantilistas y a los aportes de los fisiócratas. Nosotros, a partir del análisis de Smith del siglo XVIII, queda definido el concepto de riqueza. Lo que van a diferir es en cómo se determina el valor del bien, pero no van a discutir sobre qué es el concepto de riqueza. La riqueza tiene que ver con la producción de bienes. Ahora bien, Smith, Ricardo y Marx van a diferir en la forma de cómo se determina el valor, que seguramente va a estar influenciado por las circunstancias históricas en las que están trabajando. Acuérdense que yo insisto con no olvidarse de la época en la que cada uno vivía, que Smith, cuando determina el valor del bien, tiene una teoría sobre el valor o los precios, pero es una teoría que no la pudo sostener. Acuérdense que Smith escribe su teoría del valor en una época donde el capitalismo se está haciendo presente como fenómeno, y ahí le cuesta interpretar el concepto de capitalismo. Con lo cual, cuando él determina el valor del bien, está elaborando dos explicaciones sobre el valor del bien. Por eso, Costa Lange dice la dualidad de Smith en la teoría del valor. Smith elabora dos teorías del valor. La primera es la teoría del valor trabajo, que significa que el valor del bien es sinónimo de trabajo incorporado, con lo cual, una vez que yo venda el bien, el valor le corresponde al trabajador. A eso se llama teoría del valor trabajo. ¿Qué es lo que pasó a Smith? Smith sostenía que todo lo enunciado tiene que ser verificable. ¿Qué sucede? Ya Smith está en una sociedad capitalista, con lo cual, cuando yo voy al mercado con el bien, el mercado no me va a pagar el trabajo que tiene el bien, el mercado que me va a pagar lo que ve de ese bien. Entonces, Smith esa primera teoría no la puede defender, porque el mercado a su vez no paga el valor del trabajo. Lo que le va a pagar al trabajador va a ser un salario. Entonces, cuando llega el producto al mercado, y él, lo voy a poner con un ejemplo, 10 horas de trabajo le dedicó el bien, a $1 la hora de trabajo, estaríamos diciendo que ese bien tiene un valor de 10. Ahora bien, cuando lo llevo al mercado, el mercado no me paga 10, me paga menos de ese valor. ¿Por qué? Porque el mercado es una sociedad capitalista que no paga valor de bien, lo que paga es el salario del trabajador. Y en el sistema capitalista, el valor de mi trabajo nunca coincide con mi salario. Pocas personas, uno escucha decir, gano lo que me merezco. Eso ya se estaba manifestando en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué dice Smith? Hay un problema en esta explicación. El valor del bien no se condice con lo que me paga el mercado. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es lo que él sostiene? Que esa diferencia tiene que ver porque en el proceso de producción hay otros sectores que participan.
¿quiénes son esos dos sectores que participan? Los que van a ser las clases sociales de ese momento histórico. Está el capitalista, está el terrateniente y está el trabajador. Entonces Smith, en vez de seguir investigando por qué no funciona la teoría, o quizás darse cuenta que el trabajador ya está siendo explotado dentro del sistema, no tenía recursos para analizar o defender su teoría y armó otra teoría. Entonces, ¿qué él sostiene? Que en ese contexto histórico del siglo XVIII ya hay otros actores que participan del proceso de producción. Entonces, esa diferencia tiene que ver con que hay otros que participan del proceso de producción y le corresponde llevarse un pago por haber participado. Quiere decir que esa diferencia entre lo que me paga el mercado y lo que cuesta el bien, seguramente es el dinero que le corresponde a los otros actores del proceso de producción. Entonces, esa primera teoría del valor trabajo lo abandona y elabora una segunda teoría. Y dice que el valor del bien tiene que ver con lo que cuesta producirlo. Por eso la segunda teoría de Smith se llama teoría costo de producción. El que dice, llevo el producto o el bien que llevo al mercado, su valor está compuesto por lo que aportó el trabajador, por lo que aportó el capitalista y por lo que aportó el terrateniente. Con lo cual el valor del bien se corresponde con el salario del trabajador, más las ganancias del capitalista, más la renta que recibe el terrateniente. Una vez calculados los costos, yo determino el valor del bien. Y el mercado me va a pagar un valor cercano a lo que a mí me costó producirlo. Con eso deja de lado su primera teoría de teoría del valor trabajo y arma lo que se conoce teoría costo de producción. Y hago la aclaración, uno dice, bueno, pero esa teoría no es la que usamos en la actualidad, porque cuando yo voy a comprar algo me dice, esto está más caro porque aumentó el dólar, aumentó los insumos, aumentaron los impuestos. Muchos de los aportes que vamos a ver a lo largo de estas clases tienen que ver con situaciones actuales. Es decir, que cuando llegamos a la actualidad uno dice, bueno, Smith no estaba tan desacertado, o Ricardo, quiere decir que este análisis histórico lo tengo que tener presente en función de lo que dijo cada uno de ellos. Después vamos a ver que a medida que nos vamos acercando a la actualidad, uno puede decir, la teoría de los precios en la actualidad tiene algo de Smith, tiene algo de Marx. Entonces lo que me está diciendo es cada uno lo que aportó en función de las condiciones históricas. Eso lo tengo que tener presente porque esta teoría se va a ir modificando hasta llegar un poco quizás a la actualidad, donde uno puede escuchar distintas explicaciones sobre la teoría de los precios. Entonces Smith lo que me queda con una segunda teoría, que es la teoría costo de producción. No tuvo recursos para defender la primera teoría, que es precisamente defender el rol del trabajador en el proceso de producción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora arrancamos con Ricardo. Sí, yo quería hacerte una pregunta, profe, que Sí. era, o sea, ¿a cuál de las dos teorías es la que después toma Marx, ¿no? Bueno, para crear Sí, su ideología, por así decirlo. Tengo entendido sí, que es la de David Ricardo, que es la que... exacto. Porque La, David Ricardo retoma la primera teoría, con una salvedad, porque uno dice, bueno, pero cuando veamos ahora a Ricardo, cuando dice el valor del bien, ¿cómo lo formás? Con lo que aportan las máquinas, lo que aportan. Uno dice, bueno, pero es lo mismo que decía Smith, porque Smith no decía que el costo tiene que ver con el salario, con la renta, con la diferencia, ¿qué es lo que dice Ricardo? Que en el proceso de producción participan las máquinas, pero las máquinas también son producto del trabajo. Claro, Con pero lo Smith cual, no era que no había presenciado nunca la aparición de las máquinas. no, Ricardo, voy a lo que él me Ah, preguntaba, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Ricardo y Smith? Que Ricardo plantea que en el proceso de producción está el capitalista que aportó la máquina, pero la máquina también son producto del trabajo humano. Lo que está reivindicando Ricardo es el trabajo humano. Es eso por lo cual Marx puede estar más cerca de la postura de Ricardo que de la postura de Smith. Porque Smith no tiene argumento, un poco lo que ustedes decían de las máquinas. En la época de Smith no había ni máquina.
Entonces, ¿qué se está llevando el capitalista? La ganancia que le corresponde al dinero aportado. Entonces, por eso uno dice, Smith va a ser más criticado que Ricardo, porque Smith resuelve el sistema capitalista diciendo, no, la diferencia entre lo que paga el mercado y lo que cuesta producir tiene que ver con lo que se lleva cada uno. Con lo cual, si alguno se quiere llevar algo más, porque Smith que dice, bueno, si el trabajador quiere más salario, aumenta el valor del bien. Si el terrateniente quiere más plata, aumenta el valor del bien. Es como un planteo muy básico. Por eso esta segunda teoría es totalmente criticada por Ricardo y criticada por Marx, porque en esta segunda teoría yo estoy defendiendo al terrateniente y al capitalista, le estoy dando lugar dentro del proceso de producción. Con lo cual uno dice, ¿qué le va a decir Marx y Ricardo? ¿Por qué el terrateniente y el capitalista se tienen que llevar parte del valor del bien? Y acá entra la discusión, porque ustedes también pueden decir, bueno, pero el terrateniente puso la tierra, el capitalista. Acá se empieza a aparecer las distintas formas de pensar del sistema capitalista. No estoy diciendo quién tiene la verdad, aparte, la verdad no existe, es decir, ¿qué es verificable? Acá empiezan a aparecer las contradicciones y lo que cada uno, y la economía tiene como una teoría del valor abierta. Si yo traigo la actualidad, nosotros vamos a leer un artículo donde alguien defiende la teoría costo de producción de Smith y hay otro que defiende la teoría de trabajo, y es un artículo relativamente nuevo. Lo que estoy diciendo es que acá pongo en evidencia el rol que juega cada uno y si lo que se lleva es correcto o no. Porque lo que está diciendo Smith, yo tengo esta segunda teoría y cada uno se lleva algo. Esa es la explicación, ahí quedó plantado el análisis de Smith. Por eso le van a criticar. ¿Por qué se lleva el terrateniente y el capitalista algo si no trabajaron como el trabajador? Pero es como diciendo, hasta ahí avanzó Smith, y ahí quedó. Por eso Ricardo hace otro planteo. ¿De Smith alguna otra pregunta? No, profe. Vale. ¿Qué es lo que plantea Ricardo? Que un poco lo que me estaban preguntando de Marx. Acuérdense, en la época de Ricardo va a ser casi 40 años después de Smith. Acuérdense que Smith fallecía en 1790, y estoy diciendo que Ricardo nace en 1772. Quiere decir que para Ricardo el capitalismo ya está instalado. Quiere decir que Ricardo no tiene dudas que este es un sistema capitalista. Acuérdense que Smith no tiene recursos para analizar. Ricardo tiene claro que es un sistema capitalista y hay tres clases sociales, bien marcadas: trabajador, el terrateniente y el capitalista. Tiene otra herramienta de donde arranca, que significa, ya tiene Smith que escribió sobre la teoría del valor, y entonces tiene como una base de donde arrancar, que sí que no arranca de cero como arrancó Smith preguntando sobre el origen de la riqueza. Tiene claro que la riqueza está en la producción de bienes. Está en una época de mayor cambios tecnológicos, un poco lo que ustedes decían. En la época de Smith no había máquinas, en la época de Ricardo hay máquinas. Y ya empiezan a aparecer los problemas sociales. ¿Qué significa? El enfrentamiento entre clases sociales. Ese enfrentamiento que va a estar, básicamente va a estar marcado entre la burguesía industrial, lo que sería el capitalista, enfrentado con el terrateniente y la clase obrera. ¿Pero por qué se enfrentan? Por dinero. Por eso siempre se dice que Ricardo, su mayor aporte lo hizo más que con la teoría del valor, con la teoría de la distribución. ¿Qué significa la teoría de la distribución? Significa, una vez que yo vendí el valor del bien, ¿a cuánto se lleva cada uno? Y ese es también otro frente de conflicto. Si bien es importante determinar el valor del bien, la pregunta es, una vez que determino el valor del bien, ¿a quién le corresponde el dinero por la venta de este bien? Y el que le corresponde, ¿está conforme con lo que se lleva? Es decir, que lo que va a poner Ricardo va a ser una teoría del valor, pero a su vez pone en evidencia lo que nosotros llamamos teoría de la distribución. Nos demuestra que en el sistema capitalista siempre hay conflictos distributivos. Cuando uno dice conflictos distributivos, ¿qué significa? Si yo lo traigo a la actualidad, es como decir, cada tanto veo marchas por reclamos salariales, por otro lado se quejan los empresarios, por otro lado se quejan la gente del campo. Eso es lo que va a decir Ricardo. En el sistema capitalista vas a tener conflictos en la distribución. Quiere decir que Ricardo va a expresarse sobre la teoría del valor
y también quizás algunos lo reconocen como que el mayor aporte es demostrar lo que nosotros conocemos como teoría de distribución, el conflicto en la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar Ricardo? Ricardo toma lo que uno dice la primera teoría del valor. ¿Y qué hace? No se cuestiona. Acuérdense que el problema de Smith es que todo lo que dice lo quiere demostrar. Ricardo no da como demostrado, hace otro planteo. ¿Esto es cierto? Salvo que alguien me demuestre lo contrario. Con lo cual el trabajo es más sencillo. Smith que planteaba, decía algo y quería demostrarlo. Ricardo hace el proceso inverso. El valor del bien significa esto. Si alguno me puede demostrar que no es lo contrario, lo que yo digo es cierto. Con lo cual es mucho más fácil el trabajo. Va a seguir trabajando hasta tanto alguien le demuestre lo contrario. Como nadie le pudo demostrar lo contrario, lo que él dijo es cierto. Con lo cual, quizás en un método mucho más sencillo, resuelve lo que Smith se cuestionó. Él ¿qué va a plantear? Que el valor del bien tiene que ver con la cantidad relativa del trabajo que se utiliza. Entonces él habla de valor relativo del bien. Uno dice, ¿qué significa valor relativo del bien? Él dice, el valor depende de la cantidad relativa de trabajo que se genera en el intercambio. Quiere decir que él toma en cuenta que en el intercambio se intercambia trabajo. Por eso yo puse acá, el valor de un artículo, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual se puede cambiar, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesite. Lo pongo con un ejemplo concreto. Yo estoy cambiando 2 remeras por un libro, ¿qué diría Ricardo? La remera tiene más trabajo que el libro, por eso te dan un libro y por eso vos entregás 2 remeras. Quiere decir que en el intercambio se toma en cuenta el trabajo. Entonces, lo que sería es el valor relativo. Valor relativo significa el valor del bien en función del otro. Entonces, él dice, no hay que fijarse en lo que te pagan por el bien, que era lo que decía Smith. Acá lo que interesa es la relación de intercambio. Y en la relación de intercambio se intercambia solamente trabajo. En la relación de intercambio uno dice, bueno, pero hay veces que me dan más libros y otras veces me dan menos. No tiene nada que ver, la relación de intercambio se va a mantener a lo largo de la historia, él decía. Más allá de que haya transformación, la relación de intercambio se mantiene. Entonces, es lo que decía, que en el intercambio hay una relación entre trabajo de un bien y trabajo del otro bien. Entonces, no tiene nada que ver lo que recibe el trabajador. Acuérdense que Smith decía que el valor del bien no se corresponde con lo que recibe el trabajador. Ricardo que dice, el valor del bien depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesite para su producción. ¿Qué significa? Este bien necesita 3 unidades de trabajo y el otro necesita 1 unidad de trabajo. Está después en el mercado la relación de intercambio. Pero lo que yo voy a intercambiar es un bien por otro, trabajo de un bien por trabajo del otro. Con lo cual vuelve la primera teoría de Smith. Cuando yo intercambio trabajo en distintas proporciones, pero el bien que yo intercambio tiene que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con lo que a mí me van a pagar por dicho intercambio. Si alguien me puede demostrar lo contrario, dejo de lado la teoría. Con lo cual, nadie refutó a Ricardo, lo que dijo es cierto. Entonces, él dice, cuando se intercambia trabajo, punto. Eso es lo primero que hace, volver a hacer referencia a la que es teoría del valor. Otra cosa que plantea, él plantea que una vez que el bien, acuérdense que otra cosa que había dicho Smith, que para el intercambio el bien tiene que tener utilidad. Por eso lo puse ahí. El valor de cambio se determina, según Ricardo, por la utilidad y la cantidad de trabajo requerido. Acuérdense que para que un bien se tenga que intercambiar, tiene que ser útil. Y por otro lado, yo había comentado que Smith también había dicho que todos los bienes tienen un valor de uso y un valor de cambio. Ricardo sostiene lo mismo, que todos los bienes tienen un valor de uso y un valor de cambio. Acuérdense que el valor de uso sería la utilidad. ¿Qué es lo que plantea Smith? Que le llamaba la atención, yo lo puse con el ejemplo del agua y el diamante, que había cosas que eran muy útiles
y tenían poco valor de cambio. Y hay otras cosas que eran menos útiles y tenían mayor valor de cambio. Entonces, lo que hace Ricardo es contestarle a Smith. Y él dice que la utilidad es importante para el valor de cambio, pero el valor de cambio tiene que ver no solamente con la cantidad de trabajo, sino tiene que ver con la escasez del bien. La abundancia, Y acá eso. Claro. y acá es algo nuevo que pone Ricardo. En el intercambio, yo tomo en cuenta la cantidad de trabajo, la utilidad y el que el bien sea escaso. ¿Cuál es el problema? Fíjense que yo puse acá, el valor de cambio se determina según Ricardo por la utilidad y la cantidad de trabajo requerido. Ricardo no profundiza la utilidad como valor de cambio, porque acuérdense que él plantea que los bienes tienen que ser útiles y también tienen que ser escasos. Por eso, ahí le está contestando Smith. La gente, ¿por qué te pagan por el diamante? Porque el diamante es escaso. Entonces él dice, en el intercambio juega la utilidad, juega la escasez y la cantidad de trabajo. Esas son las claves de la teoría del precio actualizado. Si yo les digo, cuando ustedes compran algo, ¿en qué se fijan? En que me sirva. Y por otro lado, que sea escaso. ¿Por qué? Porque si es abundante no te lo pago. Quiere decir que Ricardo está aportando algo que cuando nos vayamos actualizando históricamente, forman lo que sería la teoría de los precios actuales. Quiere decir que cada uno fue mejorando la teoría de los precios. Ricardo, que incorpora la utilidad, la escasez y la cantidad de trabajo. ¿En qué se equivocó Ricardo? Que no prestó atención a la escasez para el valor de cambio. ¿Por qué? Porque él decía que hay pocas cosas escasas. Tomó un mal ejemplo como lo hizo Smith. Acuérdense que Smith tomó el ejemplo del agua y el diamante, para decir que la utilidad no tenía nada que ver con el valor de cambio. Ricardo lo mismo. Cuando él dice, en el intercambio es importante la escasez, pero sin embargo la escasez no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas que son escasas. Y las cosas que son escasas son no reproducibles. Ejemplo, una obra de arte. Con lo cual, la escasez es importante, pero en el intercambio lo único que juega es la utilidad y la cantidad de trabajo. Quiere decir que si bien le contestó Smith, diciendo lo del agua y el diamante está relacionado con la escasez, él dice, la escasez forma parte del valor de cambio, pero no es importante. Si yo lo traigo a la actualidad, en el intercambio, ¿qué es importante? La utilidad y la escasez. Si es útil, te lo pago. Si es escaso, también lo voy a pagar. Quiere decir que si bien mejoró el concepto, no profundizó la idea de escasez como la clave para el intercambio. Por ello yo puse el valor de cambio para Ricardo es solamente la utilidad y la cantidad de trabajo requerido. Quiere decir que volvió a tomar la misma, la primera teoría de la que planteaba Smith, que la cantidad en el intercambio entra a jugar el trabajo, no entra a jugar ningún otro factor. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, por ahora. Ahora viene la aclaración con respecto, fíjense, ¿qué va a ser la referencia con respecto al salario? Y ahí hace Ricardo la crítica a Smith. Él dice, Ricardo que plantea que Smith confundió el valor del trabajo con el salario. Y él dice, el salario existe en la sociedad capitalista, pero forma parte de la distribución del valor. ¿Qué significa? Que una vez vendido el valor del bien se distribuye entre aquellos que han participado en el proceso de producción. Quiere decir que el salario no forma parte del valor, lo que forma parte del valor es el trabajo. Por eso yo puse acá, Ricardo concuerda con la primera teoría del valor, que según Smith solo se podía sostener en la sociedad primitiva y ruda.
pero se muestra en desacuerdo desde el momento en que Smith invalida la dicha teoría para incorporar los beneficios y la renta. Y si ustedes se fijan en este párrafo, dice, según Ricardo, la forma en que se distribuye el valor del bien no afecta la relación de cambio. ¿Qué estoy diciendo? Ricardo reconoce que está el capitalista y el terrateniente, que forman parte del proceso de producción. Lo que van a aportar el capitalista y el terrateniente también forma parte del trabajo humano, porque las maquinarias son producto del trabajo humano. No me interesa quién es el dueño. Lo que está diciendo Ricardo es que todo lo que participa en el proceso de producción forma parte del trabajo humano volcado en máquina, trabajo humano volcado en la tierra. Con lo cual, su teoría del valor contempla los que forman parte del costo de producción. Lo que está diciendo es, en el valor que participa la tierra, participa el trabajo y participan las máquinas. Esos tres factores son producto del trabajo humano. El valor del bien se va a determinar por el trabajo humano, volcado en máquinas, volcado en la tierra, volcado como trabajo humano pago. Entonces, ¿él qué va a decir? Que el valor del bien solamente va a aumentar si tiene más trabajo humano. ¿Qué significa? Si yo tengo en el proceso de producción, estoy trabajando la tierra con una máquina y tengo un trabajador, el valor del bien solamente va a aumentar si hay más trabajo incorporado. No aumenta por la máquina y por la tierra. Quiere decir que solamente puede aumentar el valor del bien si hay más trabajo. Con lo cual, una vez vendido el bien, si el capitalista quiere ganar más dinero, seguramente alguno de los dos otros sectores tiene que retirar menos dinero. Lo que está diciendo Ricardo es que el valor del bien es producto del trabajo. Una vez vendido, cada uno se lleva su parte. Ahora bien, si el valor del bien no se modifica y cuando se vende el bien, el que aportó capital quiere llevarse más dinero, alguno de los otros tiene que ceder. Ricardo, ¿qué dice? Entre el capitalista, el terrateniente y el trabajador, si el capitalista quiere llevarse más dinero, seguramente el que cede es el trabajador. Por eso Ricardo decía que en el sistema capitalista el salario y los beneficios se mueven en sentido contrario. Cuando el capitalista quiere llevarse más, el que seguramente sacrifica es el trabajador. Entonces lo que está planteando Ricardo, que las tres clases sociales participan del proceso de producción. A diferencia de mí, que está diciendo que el dinero se lo llevan una vez que está vendido el valor del bien. No es al revés, que yo me quiero llevar 10 y el bien va a valer 10. Lo que está diciendo Ricardo, que el valor del bien tiene que ver con el trabajo, y después lo voy a repartir. Entonces, lo que está diciendo Ricardo, que esos tres sectores participan del proceso de producción. Ahora bien, lo que se va a llevar cada uno se determina después de concretado el proceso de venta, no antes. Smith, que decía, aumentan los salarios, aumenta el valor del bien. El capitalista quiere más ganancia, aumenta el valor del bien. El terrateniente quiere más renta, aumenta el valor del bien. Ricardo está diciendo algo totalmente distinto. Estas tres clases sociales participan. Lo que se van a llevar es una vez que esté vendido el bien. Y el bien, como es producto del trabajo, solamente aumenta si aumenta la cantidad de trabajo que tiene cada bien. Si el bien no tiene más horas de trabajo, no tiene que aumentar su valor. Si alguno se quiere llevar, alguna clase social se quiere llevar más de su ingreso, algún otro sector tiene que ceder. Con lo cual acá queda demostrado lo que decía Ricardo, que en el sistema capitalista hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque si el valor del bien va a aumentar solamente si hay más trabajo,
Si no hay más trabajo, no va a aumentar el valor del bien. Si yo quiero ganar más, otro tiene que ganar menos. Eso es lo que está planteando. Con lo cual, piense que uno dice, lo que está diciendo Ricardo es como, yo digo esto y esto es cierto, y sí. Por eso uno dice, Ricardo no cuestionó nada, determinó. ¿Qué determinó? Que el valor del bien tiene que ver con las horas de trabajo. Que en el intercambio yo intercambio trabajo por trabajo. Por eso se dice que el valor del bien está en relación al otro bien, siempre pensando en la cantidad de trabajo. Por eso dice que el valor del bien depende de la cantidad relativa del trabajo en el intercambio. Quiere decir que cuando yo intercambio trabajo de un bien con otro. No cuestiono ningún, es decir, no hace ningún cuestionamiento en cuanto al intercambio. Dice, en el intercambio se intercambia trabajo, punto, nada más. ¿En qué se confundió Smith? Que habla de salario. El salario existe, pero aparece una vez que yo vendo el valor del bien. Mientras yo estoy intercambiando, no aparece el salario. Es solamente lo que intercambio es el trabajo. Una vez que yo lo vendí, ahí sí aparece el salario, todo lo demás. Por eso dice, una vez que se vende el bien, yo empiezo a tener conflicto en la distribución del bien, que es lo que se conoce como conflicto distributivo. Hasta acá se va entendiendo, yo sé que no es fácil, con lo cual esto es que de a poquito, a medida que ustedes van leyendo, haciendo la guía, lo van a poder ir resolviendo. ¿En qué se perdieron? Aclaro una cosa, Ricardo es muy crítico del terrateniente y defiende más al capitalista. Esa idea de que el capitalista aporta más que el terrateniente. Puede ser que el terrateniente viene con la tierra generalmente que fue obtenida a través de lo largo de la historia, con lo cual el terrateniente es el que más se lleva y el que menos aporta, que es un poco lo que va a criticar en el capítulo 2. Se va a dedicar a analizar lo que se lleva el terrateniente. Entonces fíjense que lo de Ricardo es más claro porque vuelve a la primera teoría del valor y demuestra que hay un conflicto de intereses una vez que se vende el bien. Reconoce que en el proceso de producción participan las tres clases sociales, pero lo que aportan las tres clases sociales es producto del trabajo. Yo hablo de salarios y ganancias una vez que lo vendí. Una vez que lo vendí, yo reparto. ¿En qué se confundió Smith? Que hizo el planteo al revés. Decime cada clase social lo que se lleva y yo subo el valor del bien. Total, el mercado es el que me dice la última palabra del valor del bien. Quiere decir que para Smith no hay conflicto de intereses. Para Ricardo sí hay conflicto de intereses. ¿Pregunta o algo? No, profe, súper claro. Bueno, se está por cortar. Acuérdense que tomamos 2 o 3 minutitos y nos volvemos a enganchar. Vayan viendo preguntas antes de terminar de explicar un poco la hojita y terminar de explicar un poco el tema de la renta. Yo entiendo que esto es complejo, pero a medida que vamos haciendo la guía, no se asusten que esto se va acomodando en la cabeza, no se hagan problema. Yo lo que puse acá, Ricardo retoma la primera teoría de Smith, por eso un poco lo que ustedes me comentaban de Marx. Marx critica más a Smith que a Ricardo. ¿Qué le critica a Smith? Que no haya podido defender más su primera teoría. Ricardo lo que está diciendo es que todo es producto del trabajo, y cuando yo intercambio, estoy intercambiando trabajo. Cuando estoy intercambiando, no sé, lo que yo decía, una camisa por un libro, esa relación de cambio tiene que ver con el trabajo. ¿Qué significa? Que en el intercambio yo miro solamente el trabajo. Alguien me podría decir, pero no se mira solamente eso. Yo lo que estoy diciendo es de dónde parte y lo que defiende a Ricardo. Si uno profundiza el pensamiento de Ricardo, a alguno también le puede criticar cómo sabe Ricardo que el intercambio tiene que ser 2-1 de determinados bienes. Eso también se lo va a criticar alguien posterior. Lo que hace Ricardo es reafirmar su primera teoría, con su argumento. Yo intercambio en función del trabajo. Si intercambié 2 libros por una manzana, interpreto que los 2 libros tienen más trabajo de una manzana. Y como todos estamos en la misma sociedad, todo el mundo sabe que el trabajo del libro es mayor que el trabajo de una manzana.
Entonces, él lo que analiza es que el consenso de la sociedad en su conjunto tiene claro en el intercambio qué tiene más trabajo. Con lo cual, la discusión de Smith no es válida con respecto a la segunda teoría. Por eso él defiende la primera teoría. Y aclara, el error de Smith es pensar que el salario forma parte del valor. No, el salario es lo que va a recibir el trabajador por el trabajo que realiza. Pero el valor del bien no coincide con su salario, más en esta sociedad capitalista, donde está el terrateniente y está el capitalista. Con lo cual nunca en la sociedad capitalista el valor del bien coincide con el salario. Eso se lo está contestando Ricardo Smith. Que sí, que Ricardo sabe que participan tres clases sociales en el proceso de producción. Lo que está diciendo que todo lo que aportan las tres clases sociales son producto del trabajo humano. La máquina es producto del trabajo humano, la tierra es producto del trabajo humano, más lo que recibe el trabajador que es propio de su trabajo. Entonces, él está reconociendo que están las tres clases sociales, pero las tres clases sociales lo que aporta es producto del trabajo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia también, qué observación nueva hace Ricardo? Que una vez vendido el valor del bien, esas tres clases sociales que participan van a retirar lo que se obtuvo de la venta. Y ahí es donde él plantea que hay un conflicto de intereses. Conflicto de intereses que se mantiene en la actualidad, que es lo que nosotros llamamos conflicto distributivo. ¿Qué se lleva cada uno? Porque según Smith, cada uno se llevaba lo que aportó. No, Ricardo dice otra cosa. Cada uno se va a llevar lo que el mercado pagó. Si alguno se quiere llevar algo más, seguramente otro se tiene que llevar algo menos. Si el producto se vendió por 10, esos 10 hay que repartirlo. ¿Cómo se reparte? El sistema capitalista, si yo lo traigo a la actualidad, el que tiene más fuerza es el que más se lleva. ¿Qué diría Marx? El capitalista se lleva lo propio y se lleva lo que genera el trabajador. Eso Ricardo no lo llega a ver. Lo que ve Ricardo es que hay un conflicto de intereses. Y él apunta a la clase terrateniente. Marx apunta a la clase capitalista y al trabajador. Prácticamente el terrateniente en la época de Marx no está. Entonces, él remarca el conflicto que se presenta de intereses. Con lo cual, cada uno va mejorando la teoría del valor, pero la teoría del valor no se cierra ni con Smith ni con Ricardo. Por eso en la primera hojita yo puse, Ricardo instala el conflicto distributivo dentro de la teoría del valor. Entonces, ¿él qué dice? Que el valor del bien se forma con lo que cada uno aportó. El capitalista aporta capital y el trabajador aporta trabajo. Ahora se le plantea un problema que no lo va a poder resolver Ricardo, que es el mismo error que pensó con la escasez. Él dijo, cuando yo intercambio, la escasez existe, pero no es importante, porque hay pocas cosas que son escasas. Eso fue un error de Ricardo. ¿Cuál es el segundo error de Ricardo? Él dice, cuando yo intercambio bienes que tienen trabajo y tienen capital. ¿Qué significa? Son bienes que necesitan mano de obra y si necesitan horas máquinas. Cuando yo intercambio bienes, los bienes se intercambian por la cantidad de trabajo incorporado. Entonces la pregunta es, si yo estoy vendiendo algo que tiene más horas de trabajo y menos horas de máquina, ese bien va a aumentar de valor si aumentan la cantidad de horas de trabajo. Ahora bien, si el bien tiene pocas horas de mano de obra y muchas horas de trabajo, ese bien no aumenta de valor. Entonces la conclusión de Ricardo es que solamente aumenta el valor del bien que tiene más horas de trabajo. Fíjense lo que yo planteé acá, se lo puse inclusive con un ejemplo. ¿Qué ocurre con el empleo de capital? Es decir, con el factor que Smith no pudo justificar qué es lo que se lleva. ¿Qué es lo que plantea Ricardo? Lo tomé tal cual, dice, el mismo principio sigue siendo válido. El valor de cambio de los bienes producidos será proporcional al trabajo empleado en su producción. No solo en su producción inmediata, sino en todo aquello implementado o máquinas requeridos para llevar a cabo el trabajo particular al que fueron aplicados. Es decir, el capital se incluye en el valor del bien. Lo que está diciendo Ricardo,
que en el valor del bien participa el trabajador y participa las máquinas, que es capital. ¿Qué es lo que no pudo resolver Ricardo? Dice, Ricardo no pudo resolver la siguiente pregunta. Si en el valor del bien participan trabajadores y máquinas, ¿los bienes que emplean más mano de obra tienen mayor o menor valor que el bien que emplea más máquinas? Y ese es un error que uno dice, es un error que si uno lo trajera a la actualidad no es viable. Todo lo que tiene más horas de trabajo tiene que valer más. Todo lo que tiene horas máquina tiene que valer menos. Y ese es como un planteo inclusive hasta medio absurdo. Y ese es un error que Ricardo no pudo justificar. Cuando haya distinta proporción de incidencia en el valor del bien, ¿qué vale más? ¿Un bien que necesita más mano de obra o el bien que necesita más máquina? Entonces yo lo puse acá con un ejemplo. Si el bien incrementa su valor en función de la cantidad de horas trabajadas, un bien que emplea 40% de capital circulante es el capital mano de obra, y 60% de capital fijo tiene el mismo valor que un bien que tiene 70% de capital y 30% de capital fijo. Según Ricardo, no, porque según Ricardo el bien que emplea más trabajo debe valer más. La pregunta es, ¿qué produce más? ¿Un hombre por hora o una máquina por hora? ¿Qué les parece? ¿Y no saldría perdiendo el capitalista si valiera Bueno, más la mano de obra? Claro, ese es el problema, que es lo que se le critica. ¿Cómo no pudo ver que en ese razonamiento el capitalista está perdiendo, va a ganar menos? Entonces, cuando yo lo intercambio, ¿con qué argumento intercambio? ¿Cuál es la razón para intercambiar? Porque si yo intercambio en función del trabajo, tengo que intercambiar bienes que tengan mucha mano de obra. Aquellos bienes que tengan más máquina que mano de obra van a valer menos. Y Con mi lo cual, argumento sería... perdón. claro, por eso digo, es como que es un argumento que uno dice, bueno, cada uno tuvo una traba en su explicación. Mejoró con respecto al anterior, pero se quedó como trabado en otra explicación. El capitalista no va a seguir poniendo máquinas y se va a llevar cada vez menos. Claro. El argumento, por ahí más pensándolo actualmente, sería esto me valió mi máquina, esto me valió mi tierra y el trabajo, pero la máquina es como lo que más vale. Y bueno, entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué termina haciendo? Porque aparte el otro planteo, porque para que el capitalista siga poniendo plata, tiene que seguir ganando. Entonces, ese es el planteo, que el capitalista está donde hay más mano de obra y menos capital, tiene que pagar más el bien y encima se lleva menos plata por la máquina que invirtió. Es decir, no hay motivo para seguir invirtiendo en máquinas. ¿Por qué? Porque según la teoría, solamente, según lo que dice Ricardo, va a aumentar de valor todo lo que tenga más mano de obra y no lo que tenga máquina, con lo cual nadie va a invertir con este razonamiento. Porque si el valor del bien tiene que ver con el trabajo, todo aquel que invierta en máquinas no se lleva nada, con lo cual ningún empresario querría poner dinero en la explicación que plantea Ricardo. Por eso uno dice, Ricardo le pasó lo mismo que Smith. Si Smith fracasó con la segunda teoría, Ricardo, ¿cuál fue ese error? Primero, pensar que la escasez no es importante el intercambio. Y el segundo error es pensar que cuando yo intercambio, hay bienes que necesitan más mano de obra y otras que necesitan más máquina. Si yo voy a poner el valor del bien solamente en la mano de obra, nadie va a invertir en máquinas, por una cuestión lógica. ¿Para qué voy a invertir en máquinas si el bien va a valer solamente si tiene más horas de trabajo? Con lo cual, esa es una explicación que no pudo resolver Ricardo. Sí demostró, y es cierto, que las máquinas forman parte del proceso de producción. De todas maneras, el dinero se reparte una vez que está vendido el bien. Y acá viene la otra duda que tenía Ricardo. ¿Qué se lleva el dueño de la tierra? El de la máquina supuestamente se va a llevar lo que aportó. ¿Qué se va a llevar el dueño de la tierra? Ya piense que las tierras son privadas.
Ricardo es muy crítico del dueño de la tierra porque a diferencia del capitalista que invierte en máquinas, el dueño de la tierra es dueño de algo, que como diría Marx, heredado de épocas anteriores. ¿Cuál es el problema de la tierra? Ricardo demuestra algo que es obvio. Se supone, él dice, la tierra tiene distinta calidad, con lo cual tiene distinto rendimiento. Es como decir, yo tengo claro que una persona que tiene 1000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires tiene más dinero que la que tiene 1000 hectáreas en la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque tengo claro que 1000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires rinden más que 1000 hectáreas en el Chaco. Ricardo dice algo que es obvio, vuelvo a insistir, acuérdense que estamos en el siglo XVIII. Ricardo dice, la tierra tiene distinto rendimiento, con lo cual hay tierras que me van a permitir obtener 100 toneladas de trigo y hay otras que me permiten obtener 1 tonelada de trigo. Entonces, cuando los productos que se obtienen de la tierra, ¿cómo determino el valor? Es decir, me queda claro que los bienes que tienen capital y trabajo, ¿cómo determino el valor? Los bienes que están generados por la tierra, que la tierra tiene distinta calidad. ¿Cómo determino el valor del bien? Y a su vez, el capitalista, que es el que pone dinero, le tengo que garantizar que va a ganar en la tierra buena y en la tierra mala. Si no, no va a querer invertir. Entonces ahora empieza a estudiar el comportamiento del terrateniente, el trabajador y la tierra en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque el capitalista va a tener que invertir, un poco lo que alguien me dijo, pero el capitalista pierde plata, según Ricardo. Y sí, en la tierra Ricardo hace el mismo, no lo pudo ver, pero en la tierra sí lo puede ver. Entonces su planteo es qué pasa con los productos que son de la tierra de mala calidad. Piensen lo siguiente, en la tierra de mala calidad, ¿yo necesito más o menos trabajadores? ¿Cuál sería el planteo? Las tierras de menos calidad, para que rindan, ¿necesito poner más o menos trabajadores si son malas tierras? Más trabajadores. Entonces uno dice, bueno, si yo fuera empresario, ¿qué tierras voy a querer, en cuáles tierras voy a querer invertir? En las que son mejores. Las buenas. Uno dice, vamos por las mejores tierras que ponés menos plata y obtenés más ganancia. El problema que de la tierra se derivan los alimentos, con lo cual una vez que están alquiladas las mejores tierras, hay que seguir trabajando el resto de las tierras, porque la tierra provee de alimentos. Con lo cual, dice Ricardo, primero se van a alquilar las mejores tierras que necesitan menos inversión. Después se van a entrar a alquilar las tierras de menor calidad que van a necesitar más plata para trabajar. Con lo cual, en las tierras de menor calidad, el capitalista va a tener que poner más plata y el trabajador va a tener que trabajar más horas. Entonces uno dice, las tierras de menor calidad, lo que producen va a tener mayor valor. ¿Por qué? Porque necesitan más horas de trabajo y necesitan más inversión por parte del capitalista. Con lo cual, si 1 tonelada de trigo en la de mejor calidad yo la puedo vender por 10, en la de peor calidad la tengo que vender por 20. Entonces dice Ricardo, tengo un lío en el mercado de trigo, porque tengo trigo que lo puedo vender por 10 y en otra que hay que venderlo por 20 porque necesita más trabajo. ¿Qué se hace con los productos derivados de la tierra que tiene este problema de calidad? Ricardo dice que se venda todo el trigo por 20 pesos, que es lo que cuesta producirlo en las tierras de peor calidad. Pero en la tierra de buena calidad cuesta 10. Con lo cual, uno dice, ¿qué se lleva cada uno? El trabajador se va a llevar su salario, el capitalista se va a llevar su ganancia. Lo que dice Ricardo, hay que garantizar la ganancia del capitalista en la tierra buena y en la tierra mala. Con lo cual, si en la tierra buena el producto se puede vender por 10 y en la tierra mala hay que venderla por 20, vendamos todo por 20. Con lo cual, de la tierra buena tiene mucha más ganancia. Está claro. ¿Qué dice Ricardo?
que esa ganancia no se la lleva el capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalista, si se la lleva, va a querer solamente poner plata en las tierras buenas. Que el capitalista se lleve un buen nivel de ganancia, sea en la tierra mala o en la tierra buena. Con lo cual, siga sobrando plata, porque uno dice, el trabajador se lleva su salario, el capitalista se lleva su ganancia, pero la tierra buena sigue teniendo una diferencia de dinero. ¿Quién se lo tiene que llevar? Y ahí donde dice Ricardo, se lo va a llevar el terrateniente. No lo defiende por una cuestión de benevolencia, se lo defiende por una cuestión que es dueño de algo que es escaso y es fértil. Con lo cual, el que termina ganando, cuando se trabaja la tierra, es el dueño es el terrateniente. Yo al trabajador le tengo que seguir pagando y garantizando el sueldo. Al capitalista le tengo que garantizar la ganancia, en la tierra buena y en la tierra mala. Con lo cual, para que el capitalista no se peleen entre ellos y solamente quieran poner plata en la tierra buena, lo que dice Ricardo, que el nivel de ganancia esté garantizado para todos los capitalistas. Pero yo sé que en las tierras buenas hay una diferencia de ganancia que sobra, es dinero que sobra. ¿Quién se lo lleva? El terrateniente. Entonces, ahí donde, en cierta forma, puede garantizar que el producto de la tierra siempre va a tener el mismo valor de cambio, que va a ser el valor de cambio de lo que cuesta en las tierras de peor calidad. Con eso, ¿qué salva? La diferencia de precio, porque yo sé que el producto de la tierra buena sale 10, de la tierra mala sale 20. Lo vendemos por 20. Con lo cual, el trabajador tiene su sueldo, el capitalista tiene su ganancia. Esa diferencia de ganancia que deja la tierra buena, se la lleva el terrateniente. A Ricardo, ¿qué le interesa? Que el trabajador se lleve el salario que le corresponde y el capitalista que siga ganando. Yo sé que el terrateniente se está llevando más dinero, pero a mí lo que me interesa es el capitalista, que es el gran inversor del siglo XVIII y siglo XX. Con lo cual, lo que está haciendo Ricardo es defender el sistema capitalista. No está defendiendo una clase social, pero tiene claro que el terrateniente termina llevándose un excedente de ganancia que no lo generó. Por eso es un poco lo que yo expliqué acá. Las tierras son escasas y con distinto grado de efectividad. Cuando se abre el cultivo, una tierra de calidad inferior, el valor de cambio del producto primario aumentará, ya que se requiere más trabajo para producirlo. Las tierras que requieran más trabajo para producir el bien tendrá mayor valor. ¿Cómo se determina el valor de cambio? Según Ricardo, el valor del bien se determinará por las horas de trabajo de las peores tierras. Esto significa que las tierras más fértiles, que requieran menos trabajo, el bien vale lo mismo que el bien de las peores tierras. ¿Quién incrementa sus ingresos? Según Ricardo, no va a manos del capitalista ni del trabajador, sino que lo retiene el terrateniente. Es decir, el terrateniente tiene ganancias extraordinarias. Esta delicada cuestión se abandona sin profundizar el análisis sobre sus consecuencias. Quiere decir que Ricardo le faltó analizar, que es lo que le va a decir Marx, por qué el capitalista, el dueño de la tierra, se lleva ganancias extraordinarias. Y después le va a cuestionar por qué está tan preocupado en pensar que el capitalista se tiene que llevar un porcentaje de dinero por aportar capital. Quiere decir que Ricardo va a ser crítico tanto de Smith como de Ricardo, porque acuérdense qué es lo que va a plantear Marx, que las máquinas generan ganancias en pos del trabajador, es decir, empieza a analizar el rol de las máquinas dentro del proceso de producción, cosa que Ricardo no lo pudo hacer. Es decir, ¿en dónde está la falla de Ricardo? En no valorar la escasez y no pensar un poco lo que alguno de ustedes me dijo. Bueno, pero si el bien tiene más de máquinas y menos de trabajo humano, ese bien, ¿por qué un aumento de valor? Si yo soy capitalista y traje máquinas nuevas, ese producto tiene que valer más. Bueno, es eso lo que Ricardo no profundizó. ¿Cómo no entender que los bienes que tienen máquinas y tiene capital invertido seguramente son bienes que tienen un valor del bien mucho mayor? Por eso fíjense que cada uno avanza un poquito más, pero cada uno también deja como
preguntas para responder que se van a ir contestando a medida que vamos avanzando. Marx le va a contestar a Smith y le va a contestar a Ricardo. Y los últimos, que son los neoclásicos, le van a contestar a los otros tres. Es decir, los neoclásicos le contestan a Marx, le contestan a Smith y le contestan a Ricardo. Por eso, la parte de historia que nosotros vamos viendo, quizás no es tan fácil verlo como si fuera un apunte de historia clásico. Acá es como que cada uno va diciendo algo, mejora, pero tiene errores que se lo va a decir el que viene después. Por eso yo digo, esto lo vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos avanzando y vamos aclarando el error que dejó el anterior. Que es decir, que en la próxima, cuando veamos Marx, yo voy a decir, Marx critica de Ricardo esto, critica de Smith esto. Y esta va a ser su teoría del valor. Es decir, que lo que estamos haciendo es, cada uno lo que dijo sobre el intercambio, en qué mejoró y en qué no pudo mejorar. Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Por eso digo, no se preocupen si les cuesta entenderlo, porque lo vamos a ir acomodando a medida que avanzamos. No se asusten. Y acuérdense de la guía, chicos. Yo insisto con la guía que les va a permitir inclusive hasta dudar de lo que leyeron. Porque uno dice, tal pregunta no la encuentro, y quizás tiene que ver con algo que no dijimos o algo que no entendí. Acuérdense que la guía es lo que me va a servir para dar el examen. Tengo la guía de preguntas resuelta, tengo el examen resuelto. Por eso yo insisto tanto con el tema de la guía, más en estos temas que yo sé que es difícil, ¿eh? Tengo bien claro que les cuesta. Por eso insisto tanto con el tema guía y con que vayan leyendo con paciencia. ¿Alguna pregunta antes de que se corte o algo? Tengo una duda. Sí. El tema de que cuando hay más ganancias se lo lleva el terrateniente. Lo que yo no entiendo, Sí, sí. ¿de qué forma lo explicaba Ricardo que se llevaba? Tipo, no sé, ¿cobraba más o qué es lo que hacía para llevarse las ganancias? Y no, porque él decía, porque en realidad el terrateniente es el dueño de la tierra, es el dueño de algo que es escaso, y sí o sí hay que pagarlo. Entonces, él que decía, ¿qué planteaba Ricardo? Yo, lo que se vende en las tierras de peor calidad, yo lo tengo que vender, sí o sí. Y esas tierras de peor calidad necesitan más dinero para producir. Entonces, ¿él qué dice? En las tierras de peor calidad yo le tengo que garantizar el sueldo y la ganancia al capitalista, si yo no le garantizo ganancia, el capitalista va a querer solamente trabajar las buenas tierras. Entonces lo que diría Ricardo es, yo te garantizo ganar dinero en todas las tierras, y que en todas las tierras vas a ganar lo mismo. ¿Eso qué significa? Si a mí me garantizan las ganancias, yo no estoy desesperada por tener las mejores tierras. Yo sé que voy a ganar en las tierras malas. Por eso Ricardo, ¿qué está diciendo? Yo le garantizo a todos el mismo nivel de ganancia. Al trabajador le garantizo su salario. Quiere decir que si yo vendí el producto en las de peor calidad, el valor del bien es 20. En las de buena calidad, el valor del bien me termina saliendo 10, porque hay buena calidad, necesito menos salario y necesito invertir más. Pero yo no puedo vender en el mercado un producto a 10 y otro a 20, si es el mismo producto. Entonces, ¿qué dice Ricardo? Vender producto teniendo en cuenta lo que más te cuesta producirlo. Que si yo lo vendo a 20, el de 20, cada uno se lleva una parte de lo que aportó. En el de 10, yo sé que tengo más ganancia, porque el de 10, en vez de venderlo a 10, lo estoy vendiendo a 20, quiere decir que hay 10 pesos de diferencia. Esos 10 pesos de diferencia, ¿a quién se lo doy? No se lo puedo dar al capitalista porque yo le dije que vas a ganar lo mismo en tierra buena o en tierra mala. Al trabajador no, porque en realidad no le estoy dando un sobresueldo. Entonces uno dice, esa diferencia de precio, ¿a quién se la va a llevar? Se la termina llevando el terrateniente. Por ser al que hay que dársela, porque no tiene sentido dárselo a otro para no desordenar el valor del bien. Al trabajador no le puedo dar un sobresueldo, y al capitalista no le puedo dar más dinero, sino el capitalista de ahora en más va a querer poner plata solamente en las tierras buenas. Yo al capitalista, ¿qué le estoy diciendo? Te vas a llevar 100 pesos de todas, sea buena o mala. Con lo cual, esa ganancia que me da la tierra buena, se la voy a terminar dando al terrateniente. Ricardo sabe que son ganancias extraordinarias, que significa por encima de lo normal. Pero
es dueño de algo escaso y es necesario. Ricardo tiene claro la situación del terrateniente, pero esa situación le permite definir el valor del bien sin entrar en conflicto con el capitalista y con el trabajador. A Ricardo lo que le interesa es el trabajador y el capitalista. El terrateniente tiene claro que va a ganar, pero él lo que quiere es preservar al trabajador que siga trabajando y el capitalista que siga invirtiendo. Lo que está haciendo es dándole más ganancia al terrateniente. Él lo tiene claro, por eso lo llaman beneficios extraordinarios. Y Marx va a ser muy crítico de esos beneficios extraordinarios. Ok, gracias. Nosotros en la próxima clase vamos a ver a Marx. Así que con Marx va a volver a surgir preguntas de Smith y de Ricardo. Así que de a poco vamos acomodando las ideas. Pero no se asusten que no es complicado y llegamos a buen puerto. Así que no los asuste la parte de historia, que tampoco faltan tantas clases y pasamos a temas más llevaderos y más actuales. Así que no se asusten. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Yo insisto con la guía, si tienen armado un grupo, lo mejor de la guía es dividirse el trabajo, intercambiarse. Traten de ir haciendo así, que los va a ayudar inclusive al que le cuesta, como para ayudarse entre ustedes, inclusive para ir resolviendo la guía y preguntarme lo que no entienden. Yo les voy a mandar por grupo el material de Marx, así que si alguno no lo recibe, como me puso recién Marcelo, me escribe.